Era el fin de los sueños y de las esperanzas con las que Lucrecia había llegado a nuestro país. Hoy, casi un año después, entre los escombros de la antigua discoteca Cuatro Rosas, aún pueden verse huellas de lo que intentó convertir en su hogar. Unas huellas que difícilmente podrán borrarse de la memoria de su hermano, como tampoco ha podido borrarse el miedo. Tengo que tenerlo porque fue grande lo que pasó y fue con una hermana mía. Y siempre tengo miedo, siempre tengo esa grima de eso. No me gusta de salir mucho, no salgo mucho porque eso fue muy grande. Y a lo demás, no tengo tantas ideas y tantas cosas y tanto gusto a salir por eso. Pero creo que eso lo hicieron fue de un crimen, de un pecado, de algo de una persona mala, de algo de racista, de algo así, pero porque es una persona que no acabó con todo lo que hubieron porque se apagó la luz, pero él fue a acabar con todo lo que había. Claro, se siente el miedo, se vive con el temor de que en cualquier momento nos puede pasar algo a nosotros. Vamos un poco a Aravaca y cuando lo hacemos pues venimos también muy prontito para evitarnos que la noche no agarre por ahí y que no pueda pasar algo. Lucrecia apenas llevaba un mes en Madrid buscando trabajo. Ella me dijo de que no tenía trabajo, entonces al ella no tener trabajo y a mí a veces me entran trabajo que me llaman de la asociación y me lo ceden para que le consiga chica. Entonces pues yo le dije, pues como no tengo manera de localizarte, como tú estás en un tinte y ahí tú no tienes teléfono, pues toma mi teléfono y entonces luego tú me llamas. Le dije que me llamara dentro de 2 días para ver si ya hubiera tenido trabajo para cedérselo a ella. Entonces, cuando al día siguiente, que oigo la noticia que dan de que mataron a Lucrecia, a mí no me dio un pánico porque, Dios mío, Dios santo, mira, ay. Actualmente pocos saben con seguridad dónde están los actuales tintes, palabra con la que denominan a los locales o casas abandonadas que, como en el caso de la antigua discoteca Cuatro Rosas, les sirven de refugio. Por lo general, después de lo sucedido, han optado, entre otras cosas, por las pensiones y albergues. Sin embargo, las dificultades siguen existiendo. Bueno, ahora no sé dónde están, no, pero siempre viven buscando dónde estar, que no hayan el piso, que no tienen dinero para alquilar un piso. Bueno, y a veces tienen el dinero y no se lo alquilan, y así, pero bueno, quizás no haya como habían antes, no, pero siempre hay personas que no trabajan y se encuentran muy mal. Ahora ya no hay tanto, no, como anteriormente, no. Como anteriormente ya, eso, imagínate, ya donde mataron a Lucrecia, eso lo desbarataron y el que está al otro lado también, eso ya lo desalojaron de ahí a todos. Luis Pérez y su mujer viven contando los días que les faltan para poder regresar a su país. Estoy aquí sufriendo por este caso tan grande que pasó, voy a durar un tiempecito para irme a mi casa y no pienso ni volver para acá por esto porque esto me ha caído demasiado mal ver una cosa así. Nos ha caído a todo. Mientras tanto, el sumario del caso ya ha llegado a la audiencia provincial, pero el juicio aún tardará en celebrarse. Los 4 inculpados, 3 de ellos menores, permanecen en prisión. La muerte de Lucrecia movió el año pasado a cientos de personas, asociaciones y organismos oficiales. Este fin de semana se repetirán los actos conmemorativos convocados por distintas asociaciones y formaciones políticas. El deseo que ninguna dominicana tenga que regresar a su país de la forma en que lo hizo Lucrecia. Que ninguna dominicana y que nadie de ninguna nacionalidad tenga que regresar a su país, desde luego como lo hizo Lucrecia. Muy buenas noches, Luis Miguel Alonso. Buenas noches. Secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos, una de las entidades además organizadoras de este acto homenaje al que hemos aludido en el vídeo. ¿Por qué este homenaje y un poco qué objetivo tiene este acto del domingo? Bueno, hay varios actos, hay varios homenajes. Hay uno, quizá el central o el más importante, que es una concentración precisamente el domingo a las 12 en la discoteca, en lo que queda, en un muro de la discoteca, que digamos que es un homenaje del pueblo de Madrid a aquellos sucesos tan tristes,
donde están convocando o están por lo menos apoyando la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Asamblea de Madrid, organizaciones como la nuestra, no gubernamentales, organizaciones de emigrantes, de los propios emigrantes, etcétera. Y pues, es un recordatorio simplemente, aunque realmente la mayoría de los que vamos a estar allí convocando esta manifestación o esta concentración hemos procurado recordarlo durante todo este año, no solamente el día en que se cumplen. Luis Miguel, ¿todavía hay gente que sigue viviendo en estas condiciones? ¿En estos refugios? Ahí ya no, porque como bien han dicho, la ampliación de la carretera de La Coruña ha obligado a demoler esa discoteca, pero efectivamente sí hay concentraciones y bueno, y en los medios de comunicación a menudo aparecen. Por ejemplo, recuerdo ahora, por decir un ejemplo, los poblados de marroquíes en Boadilla y en otros pueblos de la periferia de la Sierra Madrileña que viven en condiciones pues, realmente infrahumanas, ¿no? Efectivamente sí hay muchos centros, muchos núcleos de ese tipo. Jaime Sanz de Bremón, buenas noches, abogado de la acusación particular de Lucrecia Pérez. ¿Por qué se está retrasando tanto el juicio, ¿no? Es un poco la pregunta que nos viene. Bueno, vamos a ver, el juicio se retrasa, entre otras cosas, porque en su momento las partes que están personadas en la causa como acusaciones, y lo digo porque yo represento a la familia, pero aparte de eso la Asociación Pro Derechos Humanos ha ejercitado la acción popular, también comisiones obreras, también está personado el herido, Augusto César Vargas Vicente. Todas las acusaciones, desde un primer momento, quisimos que además de esclarecerse cuáles eran los autores materiales y por lo tanto la responsabilidad directa sobre la muerte de Lucrecia, se esclareciera todo aquello que rodeaba estos hechos y por lo tanto que se delimitaran todas aquellas responsabilidades que pudieran haber en el caso. Nosotros solicitamos en su día al juzgado la inculpación de más personas. El juzgado no lo estimó oportuno, igual que solicitamos también que se investigara la posible vinculación que pudiera haber entre determinados grupos y los hechos acaecidos, tampoco lo estimó oportuno, y solicitamos pues otra serie de diligencias, lo que motivó evidentemente que tuviéramos que recurrir en apelación a la audiencia provincial. Ahora mismo el sumario se encuentra concluso, se encuentra en la audiencia provincial, pero sin embargo está paralizado en la medida en la que el tribunal tiene todavía que resolver esos recursos pendientes. Y hasta que no resuelva el tribunal esos recursos pendientes, no podremos saber si el sumario ha de volver al juzgado o por el contrario, pues ya continuará en la audiencia provincial. Jaime, usted tiene claras ya las penas que va a pedir, porque está hablando de que había más implicados, ¿no? Posiblemente en este asesinato, pero hay, si no me equivoco, 4 detenidos. Hay 4 detenidos, concretamente la persona, el guardia civil, Luis Merino y Pérez. otros tres menores, y estos son los autores materiales de los hechos. ¿Pero a quién implicaría usted más? Lógicamente, en cuanto a la responsabilidad directa sobre los hechos, a los 4 por igual, porque nosotros partimos de la base de que ahí son los 4 coautores de ese delito de asesinato en cuanto a la persona de Lucrecia se refiere y del asesinato frustrado en cuanto al herido se refiere. Como muy bien decía el hermano de Lucrecia, murió tan solo su hermana, pero podrían haber muerto las 4 personas que allí se encontraban en esa habitación. En este hecho, ustedes, si se lo pregunto a los dos, ¿creen que hubo tintes racistas o simplemente fue un susto, una broma pisada que acabó en tragedia? Bueno, no, o sea, yo creo que hay que ser muy claro en esto. Yo creo que aquí lo que ha venido a demostrar el caso de Lucrecia, que ha sido el más grave, pero que no es el único, ha sido el más grave por el resultado, que ha sido el resultado más doloroso, pero no es el único, es que en nuestro país, a pesar de que nos oponíamos inconscientemente a ello, nuestro país se mata por racismo, se mata y se agrede a las personas por motivos de índole racista y xenófobo, y este es un caso claro de racismo. Nuestro país se mata, lo está diciendo, nuestro país sí, se mata por racismo. Se mata por racismo, este es el caso, y se agrede por racismo, y esto es un caso mucho más diario, desgraciadamente mucho más cotidiano. Afortunadamente, casos tan graves pues no se han vuelto a producir. ¿Cuáles son los grupos que salen más mal parados? Bueno, yo de todas maneras, no sé si, Jaime, yo de todas maneras creo que en nuestro país, afortunadamente, por ahora, lo que son grupos violentos, digamos, de corte racista, xenófobo, etcétera, no dejan de ser unos grupos minoritarios hoy por hoy. Quizás si lo comparamos con otras sociedades como la alemana o con otras sociedades europeas. Esto es, por una parte es positivo, pero por otra parte yo quiero llamar la atención
sobre algo que creo que es importante, y es que lo que debe preocuparnos realmente no es la actuación de grupos de este tipo, de minorías que actúan esporádicamente de manera violenta, etcétera, sino, digamos, los sentimientos que la sociedad española está tomando en su conjunto de tinte racista y xenófobo. ¿Cuáles son esos y que en sentimientos? definitiva vienen a justificar que en momentos determinados grupos como estos actúen, ¿no? Bueno, el rechazo general, dicen que es típico en momentos de crisis, el rechazo general a lo extranjero, a lo extraño, a lo de fuera, ese olvido de la memoria histórica del pueblo español, de que ha sido un pueblo de migrantes, primero en América, luego en Europa, y ese, quizá, dicen algunos sociólogos, psicólogos, aquí hay algún sociólogo que puede, dicen que quizá es la mala conciencia del pueblo español, que no quiere ver en estos emigrantes que hoy llegan a España su pasado vergonzoso y pobre y de miseria que ellos acarrearon por América o por Europa en las migraciones que ha habido, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos debe preocupar. Oriana, tú como socióloga, ¿qué opinas? Yo quisiera agregar algo más a lo que decía Luis Miguel. Es decir, pienso que sí, que existe, que se dice que es en épocas de crisis. Yo creo que en el caso de España parece ser que esto empieza a salir afuera en épocas de crisis, pero ¿no te parece que hay también algo de clasismo, además de racismo? Porque el problema lo tienen los extranjeros pobres. Los extranjeros ricos no tienen problemas en este país. Entonces hay incluso una jet set en Marbella, donde están los mismos moros, bueno, no son los mismos, claro, tienen mucho más dinero. Son árabes, es el moro de Aravaca moros, el que queda árabes. mal, ¿no? Entonces quizás tendríamos que pensar si no hay también ahí un toque de clasismo en toda esta historia. Pero sobre lo que tú decías de la memoria histórica de los españoles, pues por supuesto que es así. Es decir, es reconocerse en esto. Además son sus parientes pobres. Los extranjeros que llegamos a este país son los parientes pobres de España, ¿no? Efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que planteas. De todas formas, en relación con concretamente con el crimen, con el asesinato de Lucrecia, yo sí quiero dejar claro que no tenemos absolutamente ninguna duda respecto de que los móviles fueron móviles racistas y xenófobos. No hay duda. No hay ninguna duda. Incluso los propios procesados, cuando han prestado declaración ante el juez de instrucción, pues han reconocido que ellos, tras reunirse ahí en la Plaza de los Cubos, deciden marchar hacia Aravaca, y precisamente porque ahí conocen y saben que en un local hay negros y quieren pasar a la acción, y entonces deciden pasar a la acción. Tanto es así que yo incluso pues me he traído una copia del auto de procesamiento, porque hay algo que no deja de ser significativo. El propio juez de instrucción en el auto de procesamiento, después de explicar los prolegómenos respecto de la actuación de todas y cada uno de los procesados, y estamos por lo tanto ya en el momento en que estos se encuentran reunidos ahí en la Plaza de los Cubos, dice el juez de instrucción, de lo que se desprende de las actuaciones: alguien propuso pasar a la acción. Bueno, ¿quién es ese alguien? Indudablemente interesaría saber quién es ese alguien, y nadie se ha preocupado en saber quién es ese alguien. No se ha investigado lo suficiente. Volvemos quizás al famoso señor X de otros casos en los que pues se juzga y se sienta en el banquillo a los autores materiales de delitos, pero sin embargo no se quiere subir en la escala jerárquica de las responsabilidades. Y continúa diciendo el juez de instrucción: Javier, que es uno de los menores, informó que en la antigua Four Roses había negros, decidieron ir los cuatro. Y a continuación narra pues cómo efectivamente van en coche ahí hasta la discoteca. Las pruebas periciales aquí son importantísimos, Luis, ¿no? En este caso. Claro, en este caso, en un homicidio de este tipo, pues es lo más importante conocer el arma que disparó, conseguir los proyectiles que puede haber dentro de los cadáveres, la proyección, cómo se produjo el disparo, en fin, todas las circunstancias del movimiento de la víctima y los agresores son importantes para conocerlas. Estas pruebas las tenemos, Jaime. De hecho, incluso las pruebas periciales fueron fundamentales a la hora de esclarecer los hechos, y me refiero a la detención de los autores materiales. Desde el momento en que se pudieron recoger los casquillos que ahí habían quedado, así como las balas, que habían dos de ellas quedadas incrustadas en la pared de la habitación y otra en el cuerpo de Augusto César Vargas Vicente, el hecho de que fueran proyectiles fabricados en Santa Bárbara, pero en fechas recientes, indicó desde un primer momento, porque en el mercado negro pueden existir proyectiles de todo tipo. Ahora, lo que no se encuentra es un proyectil fabricado hace pocos meses. Si ese proyectil está fabricado por una entidad que nutre
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es evidente que si ese proyectil ha sido fabricado hace poco tiempo, ha sido disparado por un arma que tiene algún miembro de alguna fuerza o cuerpo de seguridad del Estado. Y esto es lo que puso desde un primer momento sobre la pista a la Guardia Civil, al Servicio de Información de la Guardia Civil, sobre los presuntos o el presunto autor material de los hechos. A mí lo que me ha preocupado mucho es lo que ha salido aquí del tema de si somos o no somos racistas, que aquí al parecer, pues como tú bien decías, pues sí que deberíamos reconocer que lo somos por las actitudes que estamos tomando, ¿no? Y sin embargo siempre hemos sido un pueblo de acogida a las personas que vienen de fuera. En el caso concretamente de Lucrecia y de Aravaca, se dio una progresión de hechos muy interesante. Como sabemos, los dominicanos, sobre todo las dominicanas, se concentraban normalmente los fines de semana en la Plaza de Aravaca y se encontraban entre ellos, así se leían sus cartas, mandaban sus dólares a su país, etc. Meses antes de producirse el asesinato de Lucrecia, ya empezaron a aparecer unos panfletos en Aravaca, firmados, decía, vecinos de Aravaca, que ya empezaban a echar, ese tipo de ideología encima. Poco después aparecieron unos carteles en Aravaca que decía stop emigrantes, stop extranjeros, etc. Incluso después y antes del asesinato, incluso se llegó a apedrear uno de los bares donde se reunían los dominicanos, es decir, y además esto todo iba apareciendo en los medios de comunicación. La cabeza indignado, ¿no? Estos hechos fueron denunciados. Y además lo curioso es que estos hechos fueron denunciados, pues concretamente el 18 de octubre de 1992, se interpone una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Aravaca. El 24 de octubre de 1992 se vuelve a interponer otra denuncia por otros sucesos violentos acaecidos, todo ello a escasos metros de donde posteriormente se comete el asesinato. Fue un asesinato anunciado. O sea, que es una escala, es poco más o menos que la crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Yo de todas maneras quería volver a lo del racismo y quería, por ejemplo, hablar de lo de Alemania. Por ejemplo, cuando en Alemania se empiezan a iniciar los hechos violentos, que evidentemente han sido mucho más graves que en España, aunque en España también los ha habido mucho más graves, muchos más resultados de muerte, etcétera. Nosotros recordemos que el primero de los primeros hechos que saltaron y que escandalizaron no solo a la opinión pública alemana, sino a la internacional, fue en Rostock. Y en Rostock escandalizó no solamente que 50 o 60 neonazis o cabezas rapadas o descelebrados en general estuvieran quemando o tiraran cócteles Molotov contra un centro de acogida de refugiados. Lo que realmente llamó la atención fue los miles de vecinos de aquella barriada que, cuanto menos con su actitud displicente, ¿no? dieron, digamos, carta de naturaleza a aquello. Y a partir de ahí ha llegado todo. Yo creo que es lo que puede pasar en este país, donde afortunadamente todavía las acciones de estos grupos minoritarios son, como la propia nombre indica, minoritarias. Vamos de todas formas a esperar que no se repitan estos hechos, ¿no? Que no se repita esta violencia y no quedarnos solo en el caso de Lucrecia, que fue muy importante, sino también en otros muchos casos que no son quizás tan llamativos, que no salen en prensa, pero que también están sucediendo día a día. Gracias a los dos por vuestra intervención y nosotros vamos a seguir. Todos tenemos desde luego derecho a buscar una vida más digna y un trabajo, y hay quien esto, como a Lucrecia, le costó la vida. Esta es en fin la cara y la cruz de un problema de la